Bien, el tema de hoy es bastante curioso porque si eres agnóstica o ateo no te va a cuadrar muy bien, pero quiero que le des una oportunidad. Y este tema siempre se ha hablado en estos nichos de la investigación, la espiritualidad y todo lo demás. Y es con respecto al ceder tu energía a entidades que no son benignas, es decir, que son oscuras. Llámese demonios, llámese arcontes, llámese entidades de bajo astral, llámese orbes, llámese cualquier tipo de entidad que no es lumínica y que te succiona la energía. Yo le diría, bueno, esto puede ser inventos, simplemente y ya, o quizás no. Uno puede dudar de esto y decir, bueno, en realidad esto viene o puede ser la propia mala energía de uno, el negativismo y todo este tipo de cosas, pero cuando uno empieza a observar las palabras, los rituales, las creencias de las personas que tienen influencia, poder, dinero, buen estatus, esas personas sí creen en estas cosas. De hecho, muchas de esas personas dan como pacto de trueque su propia vida, su propia alma a esas entidades a cambio de tener una buena vida. Ellos mismos lo han dicho. Y eso es algo que existe. Luego tenemos testimonios de desapariciones de niños que luego terminan siendo usados para este tipo de eventos. No voy a dar detalle, pero ya usted se puede imaginar. Tenemos testimonios como Ronald Bernard. ¿Puedes contar la peor parte que ha ocurrido que causó este vuelco en tu situación? Bueno, ese fue el principio del final, entre tan profundos círculos, y firmas un contrato de por vida, no con sangre o algo, para nunca desclasificar nombres de empresas, organizaciones o gente. Organizaciones o gente, pienso que por eso estoy vivo todavía, tienes que apegarte a eso. Para decirlo cuidadosamente, la mayoría de esa gente no seguía una religión muy común. Así que tienes católicos, protestantes, todas clases de religiones. Esta gente, la mayoría de ellos, eran luciferianos. Y entonces puedes decir, la religión es un cuento de hadas, Dios no existe, nada de eso es real. Bueno, pero para esa gente es verdad y es realidad, y ellos sirven a algo inmaterial, lo que ellos llaman Lucifer. Y también estuve en contacto con aquellos círculos, solo me reía de ello porque para mí ellos eran solo clientes. Y así que fui a lugares llamados iglesias de Satanás. Entonces ahora hablamos sobre satanismo, le preguntan. Sí, así que visité aquellas iglesias solo como visitante, pasaba por ahí. Y entonces ellos estaban haciendo su misa sagrada con mujeres desnudas y licor, etc. Y solo me divertía. Yo no podía creer en nada de esas cosas, estaba lejos de convencerme que algo de eso era real. Solo era un espectáculo para ti. Sí, en mi opinión la oscuridad y el mal está dentro de la misma gente. Todavía no hacía la conexión en ese entonces. Así que fui un invitado en aquellos círculos y me divertía grandemente ver a todas esas mujeres desnudas. Y las otras cosas. Era la buena vida. Pero luego, en un cierto punto, fui invitado, razón por la cual estoy contándote todo esto, a participar en... Lean la parte de abajo porque no puedo decir la palabra porque me censuran. Lean la traducción. Ese fue el punto de quiebre. Niños. ¿Se te pidió que hicieras eso? Sí, y ya yo no pude hacerlo. ¿Deseas detenerte por un momento a propósito? No. Y luego comencé lentamente a desmoronarme.
Desafortunadamente, la verdad es que mundialmente ellos han estado haciendo esto por miles de años. Y otros más que estaré colocando aquí en pantalla. En tiempos de caos y crisis tendemos a señalar a los que creemos que son los malos. Todos tenemos opiniones diferentes al respecto. Por favor, no olvides que el malvado es inteligente e invisible. No tiene color, no tiene raza, no tiene religión, no tiene políticas. Es una serpiente invisible que mientras está planeando su ataque, también está pensando: voy a dividir a mi enemigo en grupos más pequeños y débiles. Y luego haré que se odien entre ellos, para que sean más fáciles para derribarlos. Y mientras todos nos gritamos unos a otros, tratando de averiguar qué grupo es el que está causando el problema, el mal está ganando. ¿Cómo era tu vida hace 10 años? Sí, yo grabé un álbum cristiano a la edad de 15, porque me crié en un lugar donde solo se escuchaba música cristiana. Y mis padres son ministros que viajaban mucho y canté lo que viví a la edad de 15 años. Y así fue como me introdujeron a la industria musical, porque juraba ser la Amy Grant de la música, pero no funcionó. Entonces le vendí mi alma al diablo. Quiero decir que todavía estás en torno a cantar estas canciones, es cierto, pero no lo considero seguro. ¿Por qué todavía lo haces? ¿Por qué todavía estás de gira? Hice una especie de pacto de hierro con él, ¿sabes? Hace mucho tiempo estoy tratando de retroceder el final. ¿Y cuál fue tu pacto? Llegar donde estoy ahora. ¿Puedo preguntar con quién hiciste ese pacto? Con el jefe, el comandante jefe. En esta tierra y en un mundo que no podemos ver. Del cual uno se pone pensativo. Es decir, ¿realmente esto existe en el mundo? Sin contar el hecho de rituales de santería, brujería, espiritismo, magia negra. Y de repente uno diría, bueno, pero estos son creencias de personas supersticiosas o personas pobres o personas que no tienen educación o personas que no tienen cultura. Es posible, de hecho la mayoría de las prácticas vienen de personas que no tienen acceso a educación y buscan esto como vía de escape, pero uno se pone a cuestionar realmente cuando viene todo esto de personas que no necesitan de usar rituales ni nada porque ya tienen todo el poder, ya tienen todo el dinero y aún así buscan rituales, desde la santería hasta ritos luciferinos. Entonces esto, es decir, la religión en este caso le ha buscado una explicación, que es la famosa lucha entre el bien y el mal. Y uno se pone a cuestionarse como que, ¿por qué ocurren estas cosas si supuestamente esto no existe? Si esto es un invento simplemente de varios supersticiosos que buscan excusas como entidades y demonios para no responsabilizarse en su vida. Y yo estoy de acuerdo con esa opinión. Pero cuando uno se pone a investigar y cuando grandes personas, como por ejemplo Michael Jackson, si ustedes investigan un poco más, Michael Jackson denunció toda esta patraña de personas influyentes, entre ellos un productor o dueño de Sonic, Tony Motola, si no me equivoco. Estoy muy cansado de la manipulación, muy cansado de cómo la prensa está manipulando todo lo que pasa. Ellos no dicen la verdad, son unos mentirosos.
Ellos están manipulando también los libros de historia. Lo que dicen ahora los libros de historia, según ellos, no es verdad. Ellos manipulan qué disco se vende y cuál no. Porque ellos me llaman loco. Ellos dicen que soy homosexual. Ellos me hacen ver como un violador y hacer creer que me blanqueé la piel. Y hacen todas esas cosas para controlar a la población. Es toda una conspiración. No creo en íconos, no creo en personalidades. Creo que la paz está más allá de las personalidades, de la invención o los disfraces. Más allá de la gran S roja que llevas en el pecho que hace que las balas reboten. Creo que es más profundo que eso. Creo que somos un campo de energía que baila. Y me da igual. Pero Jin, te has puesto guapo para la ocasión. Estás muy elegante. ¿Ha sido un accidente? No, yo no me he arreglado. Yo no existo. ¿No existes? No. No estamos aquí. Todo esto es un sueño. Solo hay una cosa que pasa. Hay grupos de teatreros que se mueven juntos. ¿Y qué pasa con el mundo ahora? Porque hay noticias importantes ahora mismo que no son tan inspiradoras. No es nuestro mundo. Nada, esto es real. No. Nosotros no importamos. ¿Por qué? Porque todo este tipo de personas influyentes usan estos rituales y usan a personas vulnerables para hacer distintas fechorías, para realzar su ego o para dar energía. Cortometrajes como In Shadow o It Bad Go, véanlo. Estos dos cortometrajes que les estoy colocando en pantalla reflejan esa parte energética de estos poderosos que ceden a estas entidades. Y esto parece fuera de la razón. Esto parece que para nada es digno de un análisis lógico, que ya este análisis se está yendo al tema más de suposiciones, etc. Pero mientras más investigues con respecto a estos temas, más vas a caer en la cuenta de que se está usando ciertas energías para mantener a ciertas personas en el poder. Se están usando a ciertas personas que tienen uso, conocimiento del mundo del más allá y de sus leyes para hacer la maldad. Pero esto no lo vas a conseguir en la televisión. Esto no lo vas a conseguir en un canal de YouTube. Esto lo tienes que escuchar y ver de las personas que practican estas cosas, porque no es tan accesible como tú crees. Pero si hay pistas, si hay ahí testimonios que nos llevan a esa dirección de análisis. Y por lo tanto, el mundo espiritual está lleno tanto de la luz como de la oscuridad. Esto parece un juego de niños, parece una visión simplista, pero esto es así. Las personas que trabajan para la luz, las personas que trabajan para la oscuridad. Hay personas que dicen, que hablan, que se mueven para la luz, pero sus acciones y sus creencias son de la oscuridad. Y esas son las más peligrosas, aquellas que te juegan con la apariencia y el engaño. Seguramente has tenido testimonios en tu vida con respecto a estos temas de personas que han practicado este tipo de rituales y para obtener a cambio algún tipo de beneficio. Porque hay energías, llámese astrales, llámese espirituales, que saben moverlo de determinada manera para tener protecciones y para tener un sinfín de cosas. Como ya dije, si eres agnóstico o eres ateo o atea, esta historia no te va a cuadrar mucho, porque hay quizás explicaciones lógicas, y la mayoría de las explicaciones son lógicas. Enfermedades mentales, cosas que efectivamente tienen una explicación desde la ciencia, pero hay otras cosas
que yo me explico, y con esto termino, ¿qué necesidad tiene un poderoso rico de buscar todas estas cosas si tiene la vida segura? Y aún así cree en esto. Ahí es donde yo empiezo a dudar. ¿Realmente estas cosas existen? Presidentes que no tienen necesidad de hacer esto y van a esos rituales espiritistas de santero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes una experiencia, coméntamelo. Si tienes alguna opinión con respecto a esto, también coméntamelo. O si estás en contra y opinas algo distinto, también coméntalo. Y con respeto, yo te lo voy a responder pronto. Mi nombre es Simón Guardia. Te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva por aquí. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.